Aquí comienza Jaque Mate con Carlos Javier Lillo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate. Hoy celebramos el día de San Valentín, que es siempre un día especial, es un día de corazones, tiendas, amor de dudoso gusto, por cierto. Es un día triste siempre para las personas que no tenemos la dicha, no tenemos la suerte, no tenemos la fortuna de estar en pareja, y también tenemos esa tranquilidad de precisamente no estar en pareja. Pero bueno, hoy vamos a hablar de amor, y hoy vamos a hablar de un amor muy curioso, porque es el amor a la radio. Ayer fue el Día Mundial de la Radio, ayer 13 de febrero. Hablaremos de radio porque nos parece interesantísimo, nos parece importantísimo. Y además vamos a hablar de deporte femenino, porque vamos a hablar con Natalia Freire, que es directora del programa Femenino Singular. Una entrevista muy guay que va a empezar ya y que os recomendamos. Ahora en Jaque Mate a la escuadra. Hoy. Bueno, pues hoy estamos para seguir celebrando este Día Mundial de la Radio con una persona que define su programa como historias, entrevistas e información sobre las mejores deportistas mujeres. Es un programa semanal, se emite en Radio Marca y se llama Femenino Singular, y estamos con su responsable, que es Natalia Freire. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, día especial, el del Mundial de la Radio. Sí, muy especial. Además es que se cumplen algunas efemérides también importantes para mí, porque mira, la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, que justo ahora mismo estamos ya en plenos Juegos Olímpicos de Invierno, la ganó Paquito Fernández Ochoa un 13 de febrero Anda. de 1972 en Sapporo, y además también es el cumpleaños de mi hijo, o sea que vamos, es un día para mí muy importante, el 13 de febrero. Pues es un día especial. Bueno, hace unos años, hace no tanto, hablar de deporte femenino en la radio, pensar que la radio podía dedicarle un espacio al deporte femenino, era casi una locura, no se contemplaba. Era complicado. De hecho, yo muchas veces defino que Femenino Singular, más que un programa, es un compromiso o una reivindicación. Todo esto comienza a finales de 2016, cuando Radio Marca sufre un ERE que fue durísimo y dificilísimo para todos los trabajadores, y en esos últimos meses del año 2016 llegaron a la dirección Valentín Martín y Edu García. Y recuerdo que nos reunieron y nos dijeron: cualquier idea que tengáis, por loca que os parezca, decídnoslas, porque queremos darle un cambio, ¿no?, a esta radio, y que tenga nuevos contenidos, que evolucione, ¿no? Ya que nos dan la oportunidad de poder cambiar algo, vamos a hacerlo. Y yo les presenté varios proyectos, los aceptaron todos. Entre ellos estaba Femenino Singular, porque hablando de los Juegos Olímpicos de Invierno, que es en lo que hemos empezado, en los de Sochi yo los estuve cubriendo en el año 2014 en una web llamada Planeta Olímpico, que tenía que ver también con el programa que había en Radio Marca, Planeta Olímpico, dirigido por Alberto González Pipe, y también en esa web estaba Rafa Gandía, y me encargaron hacer información general en la web, y luego, pues eso, en realidad me llamaron para cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno, pero después me encargaron que siguiera haciendo información general. Y yo me di cuenta de que la gimnasia rítmica, la gimnasia artística, el voleibol, incluso el baloncesto y, por supuesto, el fútbol, tenían una cantidad de aficionadas, seguidoras y fieles en la web que no se había contemplado. Y esto que se ha defendido siempre, que el deporte, claro, el fútbol sobresale por encima de todos, solo lo siguen los hombres o solo les gusta a los hombres, para mí era evidente, haciendo ese seguimiento del deporte en general y del practicado por mujeres en particular, pues era un error ese pensamiento, porque había muchísimas mujeres siguiendo el deporte, especialmente, pues, sobre todo me especialicé en gimnasia, y era evidente que en cualquier pabellón donde se realice una competición de gimnasia rítmica está lleno hasta la bandera, y la mayoría son niñas y mujeres. Entonces, les dije que yo creía que había un potencial público al otro lado de la radio que estaba demandando
información de deporte practicado por mujeres. No me gusta mucho decir lo de fútbol femenino, deporte femenino y esas cosas, como os habréis dado cuenta, intento evitar esa fórmula, aunque al final todo el mundo la utiliza y yo acabo utilizándola también en ocasiones, pero prefiero evitarlo si puedo, porque el deporte es para todos y es de todos. Y la rítmica la siguen hombres y mujeres, el voleibol, el baloncesto, por supuesto el fútbol. Pero sí es verdad que las mujeres en los últimos años han destacado especialmente por los éxitos que han obtenido. No sé, se me vienen a la cabeza nombres como Ruth Beitia, bueno, Sandra Sánchez, recientemente, que acaba de ser campeona olímpica en karate. Tenemos un montón de mujeres destacando en deportes a nivel internacional y ellas van por la calle y apenas nadie las conoce. Y por eso, para mí, Femenino Singular es un compromiso más que un programa de radio. Mi compromiso es que a todas esas mujeres se las conozca, se las valore, se las apoye, porque además, como dice mi compañera, a la que adoro, Paloma del Río, si no lo contamos, no existe. Si nosotros no hablamos de ello, nadie sabe qué está pasando. ¿Y por qué costó tanto darle ese espacio? En general en las radios, ya no solo en Radio Marca, sino en los medios de comunicación, porque se hacía tertulia sobre el fútbol que practican los hombres, la liga principal, el baloncesto que practican los hombres, y muchas veces una mujer deportista solo aparecía en los medios cuando ganaba un título. ¿Por qué costó tanto? Sigue siendo así. En realidad sigue siendo así, ¿eh? Lo único que, bueno, pues ahora sí que han nacido algunos espacios, hay bastantes podcasts y que hay en algunas radios donde se habla de ello de forma específica, en webs, pero sí es verdad que cuesta mucho, principalmente porque hay un monstruo que se llama fútbol masculino, si vamos a decirlo así, o el fútbol de la liga masculina de hombres, que sería lo correcto, o las competiciones masculinas de fútbol, que se lo come todo. O sea, ya no es que se coma el deporte femenino, es que se come absolutamente todos los deportes, ¿no? Es difícil, porque además es un poco lo que demanda la audiencia, que se hable de fútbol y concretamente que se hable de dos equipos principalmente, ¿no? El Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Pero sí que es verdad que cuesta tanto porque no hay posibilidad de hablar de ello. O sea, no tenemos tiempo ni espacio para poder hacerlo. Por eso mi reivindicación, ¿no? Con Femenino Singular. Tengo que decir que estoy muy, muy, muy contenta por las descargas de los podcasts y sobre todo por el EGM, que bueno, el EGM tiene sus cosas, pero es el único medidor que tenemos actualmente y los números son muy buenos, porque si no yo no estaría desde enero de 2017 en antena de forma ininterrumpida todas estas temporadas. También es cierto que la gente está aprendiendo, les estamos, digamos, educando, ¿no? a saber, a interesarse y a conocer otros deportes. El hecho de que los Juegos Olímpicos se emitan por televisión, aunque bueno, estos últimos de Tokio han sido tremendos por los horarios, ya os digo yo que también he estado cubriendo los Juegos Olímpicos este pasado verano y dormía como 2 horas al día, o sea, acabé reventada. Pero claro, esa es la oportunidad, ¿no? Cada 2 años, porque los Juegos Olímpicos son cada 2 años, pues están los de invierno y luego los de verano, tenemos esa oportunidad de darle más espacio, ¿no? a las deportistas que también participan en competiciones internacionales de este nivel, ¿no? De Juegos Olímpicos. Porque ahí sí que el polideportivo es cuando toma protagonismo. El resto de los meses, pues el fútbol se lo come todo, entonces es muy complicado. Bueno, hay que ir pasito a pasito, hay que ir dando pasos y bueno, y avanzando también en esta pelea que es contribuir, ¿no? A que a las mujeres que practican deporte profesional se las conozca más. Y en mi caso, tengo que decir que también entrevisto a mujeres que no son deportistas, pero que sí que tienen que ver con el deporte. O sea, me refiero a que hablo con gestoras, hablo con entrenadoras, hablo con nutricionistas, con fisioterapeutas, con periodistas también que se dedican a la información de mujer y deporte. Intento abarcar un poco todos los estamentos de la sociedad donde haya mujeres involucradas en la aventura, ¿no? En la misión que supone el darle más lugar a la mujer en el deporte. Y mira, hablábamos de Juegos Olímpicos, ahora estamos en el periodo de los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Es la mejor experiencia que puede tener un periodista deportivo, cubrir unos Juegos Olímpicos? Bueno, sí, sin duda. Yo creo que sí, sobre todo para los de polideportivo, para los que se dedican a hacer información de fútbol, pues posiblemente un mundial, una Eurocopa,
sea más importante, ¿no? Para un periodista de polideportivo, desde luego los Juegos Olímpicos es a lo máximo a lo que puedes aspirar. En mi caso, nunca he podido ir desplazada, siempre lo he hecho. Soy en vez de enviada especial, como decíamos este año, quedados especiales, nos quedamos en la redacción, pero al final, pues la tecnología te permite poder ver las competiciones, poder hacer una crónica, poder explicarlo, poder narrarlo, y sí, es una experiencia muy emocionante, sobre todo porque tienes que estudiar, que eso es algo que parece que ya se te olvida una vez que dejas la facultad, pero tienes que estudiar el funcionamiento del deporte, los sistemas de puntuación, los rivales que tienen los deportistas que van a participar, no solo los españoles, sino los rivales que van a tener los españoles. Y es muy emocionante porque además vas pasando de un deporte a otro y aunque no te gusta el determinado deporte, al final acaba interesándote porque aprender es bonito y es muy interesante. Entonces sí, para mí yo creo que cubrir unos Juegos Olímpicos es a lo máximo que puede aspirar a un periodista, sobre todo de polideportivo. Y si te puedes desplazar y hacerlo desde allí y pues hacer como hizo mi compañero José Rodríguez, pues una vez que gana la medalla Sandra Sánchez, acercarte a ella y preguntarle y escuchar unas declaraciones que, bueno, fueron maravillosas, de verdad. Es una mujer, con lo chiquitina que es, y es una mujer impresionante, grande, enorme. Y eso es muy emocionante. Yo recuerdo aquel día que estaba envidiando a José muchísimo, pero también muy agradecida, pues eso, de poder estar allí también en directo contándolo desde la redacción. Y bueno, mi compañera Ángela tiene más preguntas, tiene las siguientes preguntas. ¿Ángela? Bueno, lo primero es felicitarte por tu proyecto porque creo que efectivamente, como has dicho, es un compromiso y un compromiso además necesario porque efectivamente el deporte practicado por mujeres no es tan invisible, pero no es tan visible como nos gustaría a muchas. Entonces a mí me gustaría preguntarte hasta qué punto la audiencia es positiva, quiero decir. Si, por ejemplo, tu proyecto depende de que la audiencia, evidentemente, pues lo consuma, si no lo consume, ¿sigue siendo legítima la audiencia a pesar de que es un producto informativo extremadamente necesario? Sí, porque, a ver, para nosotros no es independiente que nos escuchen 3 personas o que nos escuchen 85.000. En realidad, que es el dato, el máximo que hemos tenido. Porque además es muy buen dato, ¿no? O sea, sí que digamos que te confirma que lo estás haciendo bien, pero creo que no. O sea, yo creo que la información, por lo menos en lo que la empresa se refiere, la información específica de mujer y deporte es necesaria y es importante dentro de Radio Marca y dentro del mundo marca. Somos pocas las mujeres que estamos en la redacción, tengo que decir, pero sí que puedo decir, y en eso estoy muy orgullosa de trabajar donde trabajo, que desde la dirección no se ha puesto en ningún momento en duda la continuidad del programa, precisamente porque es que es necesario. Ellos saben que aunque sea media hora a la semana, los sábados a las 12 de la mañana, es necesario dar ese espacio total a las mujeres, porque sí que vamos hablando de los resultados que se puedan tener, se hacen entrevistas a mujeres deportistas durante toda la semana, en los diferentes programas que tenemos en parrilla, pero ese espacio concreto y específico para ellas es, pues digamos que es como su momento, ¿no? Y no, creo que no depende, vamos a cruzar los dedos, lo mismo estoy diciendo esto y me quitan el programa mañana, que nunca se sabe, y menos ahora con esto de este tema de la pandemia que te cambia la vida de un día para otro. Pero en principio creo que no depende de la audiencia ni de la demanda. Y además te puedo decir más. Hemos ido cambiando la estructura del programa desde el principio. En un principio nace para conocer a la mujer que había detrás de la deportista de élite. O sea, nosotros lo que buscábamos, y así lo hicimos, era hablar con las grandes deportistas del panorama nacional y hablar con ellas de forma más específica, o sea, hablando un poco más de su vida, de sus costumbres, de sus gustos. Teníamos incluso el cuestionario de Alma, que era el cuestionario que nos había hecho una niña de 10 años, que le decíamos que era la periodista en prácticas, y les encantaba además el cuestionario. Les preguntábamos por su comida favorita, su superhéroe favorito y estas cosas. Y en el cuestionario las deportistas se sentían muy a gusto y era muy entretenido y muy divertido. Pero digamos que era un programa temático, se lo dedicamos a una sola deportista.
Después fuimos avanzando, claro, venían los Juegos Olímpicos de Tokio, hicimos una serie de deportistas olímpicas y después la entrevista de fondo. Después avanzamos un poquito más y dedicamos una sección a las pioneras. Esto fue la temporada pasada, las pioneras del deporte, y estuvimos hablando de las mujeres de principios del siglo XX, que fueron las primeras, ¿no?, en practicar deporte a nivel nacional e internacional y en abrir ese espacio para las mujeres, que a veces se lo decía Jorge García, el historiador que nos hacía la sección, que eran más modernas las mujeres de principios del siglo XX que nosotras, porque era impresionante lo que hacían y aprendimos mucho con eso. Y este año tenemos a Irina Rodríguez, que es subcampeona olímpica en natación, se llamaba antes sincronizada, ahora se llama artística. Y la tenemos a Irina con nosotros hablando de toda su... Bueno, ella es experta en psicología, nutrición y fisioterapia. Y entonces hablamos un poco de cómo, de la forma que una mujer tiene que entrenar más concreta, ¿no? La verdad es que luego todo lo que nos cuenta Irina sirve tanto para hombres como para mujeres. Pero bueno, si nos centramos en temas como, por ejemplo, el de ayer, que era embarazo y lactancia, evidentemente solo para mujeres, pero cómo gestionar el embarazo y la lactancia y cómo mantener los entrenamientos durante el embarazo, el embarazo, el posparto y también la época de lactancia. ¿Con esto a qué voy? Pues que al final la audiencia no es solo femenina y además no buscamos solo audiencia femenina. La audiencia, de hecho, recibo muchísimos mensajes de hombres porque les encanta todo lo que contamos, porque eso también les sirve a ellos para conocer otra parte del deporte que también resulta interesante. Con lo cual, digamos que el kit de la cuestión es eso, que resulte interesante lo que se escuche, aunque se escuche solamente hablar de mujeres en este caso. Muy bien, yo pienso exactamente lo mismo. No sé hasta qué punto la audiencia sigue siendo legítima, aunque sean 100, 2 o 3, ¿no? La cuestión es contar con contar la realidad desde un punto de vista lo más fiel posible. Yo te aseguro, Ángela, que trabajamos exactamente igual para 3 oyentes que para 300.000. Eso sí que te lo digo. O sea, la rigurosidad, el trabajo, la entrega, la pasión y el cariño con el que hacemos este programa, porque yo le tengo un cariño muy especial a este programa. Bueno, a todos los que hago, pero a este concretamente por eso que hablábamos, ¿no? Porque lo considero que es una misión, que es un compromiso y que es una reivindicación también. Esto puede sonar muy feminista porque lo es. O sea, lo que buscamos es igualdad, que se nos trate a nosotras del mismo modo y que poco a poco consigamos el mismo espacio, porque los resultados ya están ahí. Pues sí, la verdad es que es un objetivo importante. Yo te voy a hacer una pregunta que se la hago cada vez que tenemos oportunidad de hablar con un profesional de los medios de comunicación, y es que, ¿qué te ha dado la radio o qué te puede dar la radio que no te da otro medio de comunicación? Es todo. A ver, primero la posibilidad, porque son muchas horas de radio las que nosotros emitimos las 24, te da la posibilidad de hacer cosas que no te dan otros espacios. Bien es cierto que nosotros en Marca trabajamos también de un modo, hacemos los 360 grados de la comunicación, porque yo una vez que acaban los programas, cojo el audio, lo convierto en un audio, o sea, en un gráfico, escribo una noticia, que normalmente las noticias son reportajes prácticamente, porque al final hablamos un poco de... Claro, cuando hablas con una profesional del deporte, pues te da para mucho, ¿no? Pero escribes la noticia, la publicas en la web. Si ha estado en el estudio, hacemos el vídeo, publicamos el vídeo. Al final, el trabajo que hacemos en Radio Marca engloba un poco todas las partes, todas las facetas de la comunicación. Yo ya te digo, a mí me encanta escribir y me siento muy a gusto también haciendo después la noticia. Además, soy muy pesada porque le doy muchas vueltas y hasta que no está bien todo correcto, eso es cosa mía, que soy muy perfeccionista, no le doy a publicar. Busco las fotografías que vayan perfectas con el trozo de texto que estoy escribiendo para integrarlas dentro del cuerpo del texto. En fin, pero la radio y sobre todo el directo te da la posibilidad de equivocarte, de fastidiarla y de hacerlo muy bien también, de terminar de hacer una entrevista y decir, ¡oh, qué maravilla! Bueno, ha habido veces, te lo prometo, Ángela, que cuando he despedido el programa me he echado a llorar de la emoción. O sea, bueno, yo también soy de lágrima fácil, pero de decir, ¡joder, qué momento acabo de vivir! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien me lo he pasado!
Y creo que eso no te lo da otro medio, porque además te da esa posibilidad, ¿no? De no tener que estar guardando la compostura, de si se te cae una lágrima, pues poder quitártela y seguir hablando, de improvisar, porque pasa muy a menudo que se corta la llamada, que por lo que sea, pues pasa algo, que el protagonista o la protagonista dice una cosa que te descoloca, que yo qué sé, que de repente el micro no funciona. Muchas cosas. Y con esto, ¿a qué voy? A que la radio creo que es el medio más vivo que hay de todos los que hay. Es el que está bulliendo, está en directo y están continuamente pasando cosas. Y cuando están pasando cosas, mira, recuerdo por ejemplo los Juegos Olímpicos, que de verdad había varias competiciones al mismo tiempo, entonces claro, era como que no nos daba tiempo a contarlo todo a la vez. Y era súper emocionante porque ibas de un estudio al otro diciendo que no sé quién se ha clasificado para la final, oye, dame paso que tengo que contar esto otro. Y eso que nos veíamos, y claro, estábamos en el estudio y cuando tienes el micro cerrado te estás haciendo señales, le estás diciendo al técnico que te busque no sé qué canción porque es la favorita del deportista que acaba de ganar una medalla, qué sé yo. Es tan vivo, tan dinámico, pasan tantas cosas al mismo tiempo que el oyente no ve, pero que percibe, porque luego cuando nos oye hablar a nosotros dice, ¿qué ha pasado ahí? Y muchas veces lo tenemos que contar, que a mí eso me emociona muchísimo. Para mí la radio es mi lugar en el mundo, o sea, no hay otro medio como la radio. Alguna vez que he estado en televisión, pues todo tan lento. Y cuando haces un reportaje, a lo mejor te has tirado toda la mañana haciendo un reportaje y luego se emite 1 minuto y medio y dices, jope, toda la mañana para 1 minuto y medio no se ha visto ni la mitad de lo que he hecho. Entonces, yo creo que la radio aporta eso que no aportan otros medios. Y bueno, escribir está muy bien, pero claro, escribir también muchas veces ahora hay que hacerlo todo tan rápido y publicar tan rápido que no se hace de forma rigurosa. Por eso yo, pues cuando publico la noticia de la entrevista, intento hacerla pausada, tranquila y que el lector, cuando lea ese texto, pinche en el audio y diga, quiero oír la entrevista. Sí, yo defiendo también esa forma de hacer el periodismo de una manera tan viva. Yo creo que Carlos y yo, y otros compañeros que tenemos, creo que tenemos también la misma sensación de estar desde este pequeño espacio, vivirlo también de una manera muy similar a la que nos estás contando en la mañana de hoy. Bueno, sí, y yo voy a hacer una pregunta que es siempre una de las preguntas más comprometidas y es siempre una de las preguntas que dejan al invitado un poquillo traspuesto unos segundos. ¡Qué miedo! Porque es verdad que yo creo que si das charlas en el instituto o te entrevistan en otros medios, la típica pregunta final es, bueno, un consejo para los estudiantes de periodismo. Yo creo que esa es la típica. Sí, puede ser. Entonces puede ser. No, alguna vez me la han hecho, sí. No, yo no soy de dar consejos para empezar. Uh-huh. Pero sí que es verdad que muchas veces me lo preguntan. Yo creo que uno tiene que hacer algo en la vida en general, ¿no? Y sobre todo en el periodismo, que muchos de mis compañeros cuando alguien les dice estoy estudiando periodismo, dicen muy mal, te has equivocado de profesión. Es verdad. Y es verdad que se trabaja mucho y se gana muy poco. O sea, el periodista tiene un sueldo precario. La gente cuando dice por ahí, tú en la radio ganarás una pasta, pues no. O sea, no. Pero no se trabaja por dinero. Con lo cual, ese es el consejo, entre comillas, que yo suelo dar. Trabajad con pasión. Porque la comunicación tiene que ser apasionada. Porque tú estás dirigiendo un mensaje a un interlocutor. Entonces, el que está al otro lado tiene que sentir que lo que está recibiendo es emocionante, está vivo, es interesante, le está aportando algo, porque si no, apaga el receptor, desconecta el internet y se va a hacer otra cosa. Entonces, hay que trabajar siempre con pasión, con compromiso, amando lo que haces, porque eso al final, al otro lado, pues se recibe. Me acuerdo un día que no sé qué estábamos, creo que estábamos en Femenino Singular y cuando acabó el programa me dijo mi técnico Luis Beamut, que es experto también, lleva toda la vida trabajando como técnico de radio, me dijo, de verdad que no sé muy bien de qué estabais hablando, pero me lo he pasado fenomenal, porque no recuerdo qué deporte sería alguno que él no conocía, y me dijo eso, pero me lo he pasado fenomenal escuchándoos. Pues de eso se trata, que el que está al otro lado leyendo, viendo la tele o escuchando la radio, aunque no sepa hablar no sepa que estemos hablando de petanca, de cricket, de béisbol o de fútbol americano, pero que lo que estemos contando y como lo estemos contando
que sea interesante. Y para que algo sea interesante te lo tienes que creer tú. O sea, tienes que creer tú en ello y tienes que contarlo con pasión. Yo entiendo que habrá muchos compañeros que cuando tienen que narrar un partido de cricket, pues a lo mejor no sea muy emocionante, pero al final, si estudias sobre ello, si aprendes, si te preparas, pues tienes la posibilidad de conocerlo mejor y transmitir esa emoción y ese cariño, ¿no? Con el que hay que hacer las cosas para toda la vida, pero en la comunicación más. Y por eso nosotros ese consejo habitualmente lo transformamos en pregunta y le preguntamos a nuestros invitados qué le preguntaría a un estudiante de periodismo. Bueno, ¿en qué temas te gustaría trabajar? Porque hay muchas veces que los estudiantes de periodismo solicitan hacer prácticas en algunos lugares y a lo mejor pues acaban en Radio Marca y ellos lo que querían hacer era moda, ¿sabes? Entonces, esa es una de las cosas que me gusta saber, ¿no? Porque cuando alguien llega y me dice, sí, yo lo que quería era estar aquí, pues ya sé que está en el lugar correcto, porque muchas veces pues te llevan a economía y dices, pues no sé si me va a gustar mucho la economía, la política o qué. Tienes que saber, o por lo menos eso es la pregunta que yo le suelo hacer. ¿Estás a gusto aquí cuando llegan los periodistas de prácticas? ¿Estás en el lugar en el que querías estar? Sí, eso es lo que les suelo preguntar. ¿Quieres hacer esto? Es que si no quieres es muy difícil, por lo que estamos hablando, porque el trabajo de periodista, o sea, tú puedes estar en tu casa hoy porque no tienes que trabajar, porque estás librando. Bueno, en mi caso yo soy autónoma y trabajo de lunes a domingo, pero ocurre algo. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el día que murió Luis Aragonés, que fue un 1 de febrero de 2014, que además era el aniversario de la radio, porque la radio nació de Radio Marca, quiero decir, nació un 1 de febrero. Y recuerdo que estaba la redacción a tope, no faltaba nadie. O sea, los que libraban, los que no libraban, cuando ocurre algo importante e inesperado, todo el mundo se vuelca. Y estaban allí todos los compañeros haciendo reportajes, buscando audios antiguos, montando piezas para poder emitir, llamando por teléfono, haciendo producción para hablar con unos con otros, para los testimonios de todos los protagonistas que conocieron a Luis. O sea, para mí ese fue uno de los días más emocionantes de radio, porque ocurrió algo que nadie esperaba, era un sábado normal y corriente, no esperaba que empezara la jornada de liga y tal, y sin embargo ocurrió el hecho importantísimo de la muerte de Luis Aragonés, que es todo un personaje para el fútbol español, y el que cambió el estilo de la selección española. Y claro, toda la redacción, los que libraban y los que no, allí estaban todos. Entonces, eso es lo que tiene el periodismo, que tienes que estar, es 100%, o sea, son las 24 horas, aunque te toque librar. Y bueno, es la última pregunta esta que vamos a hacer, pero nosotros la última pregunta le damos un matiz especial, porque ahora que estamos Ángela y yo nos la jugamos a el típico juego de la moneda, que además se usa mucho en el fútbol, por ejemplo, que es el de cara o cruz. Entonces, Ángela, voy a buscar, espérate que tenga yo moneda suelta. Sí, tengo suelto. Yo cara. ¿Tu cara? Siempre cara. Siempre de cara, Ángela, ¿eh? Pues no va a sonar, esto es un problema para la radio, no va a sonar, pero prometo que la voy a lanzar de verdad. Si sale todo bien, va a sonar en mi mano. Y ha salido cara, precisamente. Ángela, no es broma, ¿eh? Ha salido cara. Bueno, así que... pues entonces tengo yo la fortuna de lado en la mañana de hoy. Si tuvieras que definir el periodismo actual, ¿cómo lo definirías? Y si te quedas con, digamos, la invasión de las redes sociales y los medios digitales, ¿o prefieres un periodismo mucho más ludista, por así decirlo, mucho más de papel y redacción llena de gente? Bueno, a mí la redacción llena de gente, como os acabo de contar ahora mismo lo de Luis Aragonés, me encanta. Pero eso no quiere decir que dé la espalda al progreso. Es que no podemos, además. De hecho, en la redacción de Marca hay mucha gente joven que maneja determinadas herramientas de redes sociales, de un montón de cosas que a mí me parecen muy útiles, súper útiles. Y de hecho, yo que soy de las mayores de edad de la redacción, de edad y de antigüedad también, evidentemente, me encanta hablar con los más jóvenes y pedirles que me enseñen. Entonces, aunque me encanta el periodismo clásico, sé que el papel está condenado. Ya no
no hay mucho que hacer para salvarlo. Pero bueno, también estaba condenado el teatro y ahí sigue el teatro, siguen los teatros en marcha, con sus dificultades, pero ahí siguen. Entonces yo apuesto por una mezcla de las dos cosas, porque no le demos la espalda al progreso ni a las nuevas tecnologías, que creo que son importantísimas y además nos acercan a los más jóvenes. No sé, por ejemplo, yo tengo una hija adolescente que cuando conoce a alguien, en vez de darle el teléfono, le da el Instagram. O sea, es que es así. Entonces, no podemos, sí, es cierto. Y no podemos darle la espalda al presente, que es lo que es ya, ni a la nueva forma de comunicación. Porque además creo que si se hace bien, esto vuelvo a lo mismo. Si lo haces bien, es indiferente el medio que utilices para hacerlo. Creo que el problema que tiene el periodismo a día de hoy es que han probado una fórmula que ha funcionado y que creo que hace un flaco favor al gremio, al oficio, porque se ha olvidado el arte de hacer un reportaje una vez que la noticia ya ha pasado, madurado, y vamos al clickbait, al pinchazo fácil, al enganchar al lector, al oyente o al espectador a algo que en el fondo no es verdad. No pones un titular que es engañoso para que la gente pinche y luego resulta que no es lo que esperas. Y eso creo que es lo que está haciendo daño. Y luego pues que también un poco se haya cambiado la fórmula, ¿no? Y se haya llegado a un punto de faltarse al respeto y lo del bufandeo y todo esto, que no lo llevo muy bien, que vuelvo otra vez a lo que hemos hablado al principio. La liga masculina de fútbol se lo ha comido todo, porque esto, como habréis podido observar hace unos días con la final de la Supercopa de España y la vuelta a los campos de Virginia Torrecilla, esto no pasa en la competición femenina. La unidad y que hay entre las futbolistas y también la solidaridad que hay entre ellas, yo creo que no es igual. Pelean también por sus derechos, claro, están en otras condiciones. La liga femenina está en pañales y la masculina pues tiene 100 años. Totalmente. Es que es eso, que también luego se exige a las futbolistas que ellas, por supuesto, que no exigen ganar lo mismo que los hombres, ni mucho menos, pero por lo menos tener la posibilidad de una baja maternal. O un salario o un contrato que vaya más allá de una temporada y un salario mínimo y una cuota a la seguridad social. O sea, no exigen más, no están pidiendo cobrar lo mismo que cobra Cristiano Ronaldo, evidentemente. El caso es que, con respecto al periodismo, creo que el problema está en que los dueños de los medios de comunicación ya no son periodistas. O sea, no son periodistas dirigiendo un medio de comunicación, son empresarios dirigiendo un medio de comunicación donde han visto negocio. Creo que ese es el problema. Pues yo creo que suscribimos, la verdad, ese diagnóstico. Natalia Freire, directora del programa Femenino Singular. Hay que escuchar Femenino Singular todos los sábados en Radio Marca, aunque si viene mal de tiempo, pues siempre está el podcast, afortunadamente. Esa es la fortuna del siglo XXI. Así que hay que escuchar Femenino Singular con Natalia Freire. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Jaque Mate. Un placer, de verdad, que me hayáis invitado, además para hablar de algo que me apasiona, que es mujer y deporte. Todo lo que rodea al deporte me encanta, pero claro, ves también que esto es una de las razones, ves también lo que te cuentan las mujeres acerca de su actividad profesional y las pocas ayudas que reciben. Os voy a contar lo último, de verdad, Carlos, Ángela. Mi idea de hacer Femenino Singular nace del equipo, el conjunto de gimnasia rítmica, que en 2013 fueron campeonas del mundo con el ejercicio de mazas. Volvieron, me parece que fue en Turquía, no recuerdo ahora mismo dónde fue el mundial, pero cuando volvían estaban hablando con sus familiares y preguntaron: ¿cuántos periodistas hay esperándonos en el aeropuerto? Y sus familiares les dijeron: ninguno. No había ningún periodista allí. Y cuando yo entrevisté a Alejandra Quereda, actual seleccionadora de gimnasia rítmica, entonces capitana de ese conjunto, y me lo contaba, yo decía: no me lo puedo creer. Habían ganado un mundial por primera vez desde hacía, no sé, 20 años, y no había nadie. Nadie se había enterado de que ese conjunto maravilloso, que luego consiguió una plata en Río 2016, habían sido campeonas del mundo. Y a mí eso me removió la conciencia y dije: aquí hay que hacer algo. Hay que hablar de mujer y deporte
en todas partes para que la gente conozca que tenemos mujeres extraordinarias, teniendo éxitos impresionantes fuera de nuestras fronteras y nadie lo sabe. Pues sin duda, y es muy importante. Natalia Freire, muchas gracias por acompañarnos en Jaque Mate. Un placer hablar contigo, Carlos, y con Ángela. Muchísimas gracias por invitarme.